Cuando mi esposo convirtió a nuestros hijos en máquinas de tortura, juré que su experimento tendría un final inesperado. Hoy, mientras él se pudre en una celda de aislamiento, yo cuido de las flores en mi jardín, sabiendo que su ciencia encontró su conclusión definitiva. Nadie se mete con una madre y sale impune. Buenas tardes, mis queridos espectadores. Soy Edith May Gunderson, 78 años y joven de espíritu, viviendo en un pequeño pueblo de la zona rural de Montana. Nací en una cabaña sencilla cerca de Yellowstone. Pero es aquí, en este rincón tranquilo del Big Sky Country, donde encontré mi paz después de sobrevivir a la tormenta más terrible de mi vida. Mirándome ahora, solo una anciana de cabello blanco cuidando de mi jardín de hierbas y horneando pasteles de manzana para los vecinos que me visitan los domingos por la tarde, nunca imaginarían lo que estas manos arrugadas han hecho. La gente por aquí me conoce como la abuela de las hierbas, porque conozco cada planta medicinal de la región. Tengo un pequeño jardín detrás de mi casa donde cultivo un poco de todo: lavanda, manzanilla, equinácea y otras hierbas que solo los que vivimos en el campo conocemos por su nombre. Los jóvenes del pueblo siempre vienen aquí en busca de remedios naturales cuando no se sienten bien. Mi hogar es sencillo, pero acogedor. Una pequeña casa de madera pintada de azul claro, con marcos de ventanas blancas que dan al arroyo. Tengo una mecedora colorida en el porche, donde paso las tardes viendo la vida silvestre venir e irse. Vivo sola, pero nunca me siento solitaria. Mis plantas y mis 3 gatos, Patches, Rusty y Willow, me hacen compañía. Y los domingos recibo la visita de mis nietos, que vienen en coche desde Bozeman a verme. Lo que nadie imagina es que detrás de esta dulce abuela hay una mujer que una vez enfrentó el mismísimo infierno, porque, queridos míos, algunas personas pagaron caro por meterse conmigo y con los que amo cuando era más joven. Muy caro, como decimos aquí en Montana, aquellos que provocan al oso reciben las garras. Y créanme, algunos recibieron más que su merecido de garras por mi culpa. Si disfrutan de mi historia, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal. Cada like me da más fuerza para continuar compartiendo estas historias que han permanecido enterradas dentro de mí durante tanto tiempo. Y si están viendo esto ahora, compártanlo con un amigo que sepan que también ha pasado por momentos difíciles. Y ustedes, mis amigos, que han enfrentado situaciones difíciles, comenten abajo. ¿Creen que a veces hay que tomar la justicia en sus propias manos? Porque verán, hay momentos en que ni la policía, ni la justicia humana, ni la divina pueden manejar la situación. Hay momentos en que nosotros mismos necesitamos ajustar cuentas. Hablando de ajustar cuentas, prepárense porque lo que estoy a punto de contarles no es un cuento de hadas. Es algo que me sucedió a mí con estos ojos que algún día volverán al polvo. Con este cuerpo que ha cargado tanto sufrimiento. Una historia que comienza con una niña inocente, nacida a orillas de un arroyo en Montana, pero que termina con una mujer que descubrió que incluso el ser más frágil puede volverse peligroso cuando es acorralado. Volvamos atrás en el tiempo, cuando yo era solo una niña descalza que corría por las orillas del arroyo, sin imaginar nunca que la vida me estaba preparando para convertirme en conejillo de indias de mi propio esposo. Un hombre que confundió el amor con la experimentación científica. Pero antes de continuar, sepan una cosa: al final de esta historia, no fui yo quien realmente comprendió el significado del dolor. Nací en 1947, en una época en que la Montana rural era casi olvidada por el resto de Estados Unidos. Mis padres, George e Irene,
Eran gente sencilla del campo que se ganaban la vida con la tierra y el bosque. Papá era trampero y cazador que salía antes del amanecer con su rifle Winchester y solo regresaba cuando el cielo estaba lleno de estrellas. Mamá cuidaba de la casa y vendía remedios naturales que preparaba ella misma. Fue de ella de quien aprendí todo sobre las plantas curativas de nuestra región. Nuestra casa estaba al final de un pequeño asentamiento cerca de Yellowstone. Era una cabaña de madera construida de forma sólida para resistir los duros inviernos de Montana. Durante los deshielos de primavera, el arroyo crecía tanto que podíamos pescar justo desde la ventana de la cocina. Cuando retrocedía, dejaba un patio fangoso donde jugábamos al escondite. Éramos 5 hermanos, yo, la mayor. Luego vinieron Johnny, Isaac, Sarah y el pequeño David. Las mañanas comenzaban con el canto del gallo, el gallo que mamá criaba en el gallinero junto a la cocina. Me despertaba y traía agua del arroyo en un balde mientras mamá preparaba una papilla de harina de maíz que comíamos con carne de venado seca. Después, ayudaba a cuidar a mis hermanos menores mientras mamá molía hierbas en el mortero de madera que papá había tallado. ¡Oh, qué felices éramos en nuestra simplicidad! En las tardes calurosas, nadábamos en el arroyo tratando de atrapar pececillos con las manos desnudas. A veces íbamos al bosque cercano a recoger bayas y nueces. Johnny, mi hermano, que me seguía en edad, era el más aventurero. Trepaba los árboles más altos y se columpiaba de las ramas, gritando que era el Tarzán de Montana. Yo trataba de imitarlo, pero nunca fui tan valiente. Los domingos íbamos a la iglesia de San Miguel en el centro del asentamiento. Después de la misa, las familias se reunían en el atrio para una comida comunitaria donde cada uno traía lo que podía. Las mujeres intercambiaban recetas y remedios mientras los hombres hablaban de caza y contaban historias sobre pumas y osos grizzlies. Fue en una de estas reuniones dominicales donde vi por primera vez al hombre que cambiaría mi vida para siempre, Everett Maxwell, forastero que había llegado recientemente a nuestro asentamiento. No era como los otros hombres allí. Usaba gafas redondas, hablaba con palabras elegantes y siempre llevaba un cuaderno bajo el brazo. Decían que era un científico importante que había venido a estudiar las plantas de la región. Yo solo tenía 12 años cuando apareció en nuestro asentamiento. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba ayudando a servir el pan de maíz cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez. Me sonrió de una manera que me dejó tanto fascinada como asustada. Había algo en sus ojos, algo frío, calculador, como si me estuviera evaluando, midiendo mi valía. «¡Qué niña tan fuerte y saludable!», le comentó a mi padre, como si yo fuera una planta o un animal siendo estudiado. «Tiene un buen desarrollo físico para su edad. Debe tener una genética excepcional». Papá, simple como era, se hinchó de orgullo ante el cumplido del doctor de la gran ciudad. Poco sabía él que esas palabras no eran un cumplido, sino el comienzo de una evaluación, como un científico que observa un espécimen interesante para sus experimentos. A partir de ese día, Everett comenzó a frecuentar nuestro hogar. Traía pequeños regalos, jabón perfumado para mamá, nuevos anzuelos de pesca para papá, caramelos para nosotros, los niños. Decía que estaba interesado en las hierbas medicinales que mamá preparaba y pasaba horas hablando con ella, anotando todo en su cuaderno. Pero noté que sus ojos siempre me seguían a mí. Cuando ayudaba a mamá a moler las hierbas, cuando cargaba agua, cuando jugaba con mis hermanos, sus ojos fríos me estudiaban como si fuera un problema matemático por resolver. Con el tiempo, se ganó la confianza de toda la familia.
Papá lo consideraba un hombre sabio e importante. Mamá se sentía honrada de que un doctor estuviera interesado en su conocimiento de plantas. Mis hermanos lo adoraban porque traía dulces y contaba historias de la gran ciudad. Solo yo sentía ese escalofrío en el estómago cada vez que estaba cerca. Solo yo intuía que algo andaba mal en la forma en que nos miraba a todos, como si fuéramos piezas en un juego del que solo él conocía las reglas. El día en que mi infancia realmente terminó fue en mi 15º cumpleaños. Everett se presentó en nuestra casa con un regalo especial, una invitación para que yo fuera a estudiar a la gran ciudad, a Denver. Dijo que había conseguido un lugar para mí en una buena escuela, que podría convertirme en enfermera o incluso en doctora si quería. Esta chica tiene demasiado potencial para quedarse enterrada en este lugar remoto. Le dijo a mis padres: déjenla que venga conmigo, prometo cuidarla como si fuera mi propia hija. Mis padres, deslumbrados por la posibilidad de una vida mejor para mí, aceptaron la propuesta. Mamá lloró mientras empacaba mi pequeño atillo de ropa, pero estaba feliz porque creía que yo tendría un futuro brillante. Esa noche, controlada, que daba más miedo que cualquier grito. Pensé que eras diferente, más inteligente, pero veo que solo eres una chica de campo como cualquier otra, pensando en chicos en lugar de aprovechar la oportunidad que te he dado. Fue la primera vez que me encerró en el sótano, una habitación oscura y húmeda, con solo un colchón delgado en el suelo. Estuve allí durante 3 días, recibiendo solo agua y un poco de harina de maíz. Cuando salí, juré para mis adentros que nunca volvería a mirar a Arthur o a cualquier otro chico. A los 17 años, sucedió lo que más temía. Everett me pidió que me casara con él. Realmente no fue una petición, sino un anuncio. Bueno, nos casaremos el próximo mes, declaró durante la cena. Ya he arreglado los documentos necesarios. Tus padres han dado su bendición por carta. Dudaba que mis padres realmente supieran lo que estaba pasando, pero no tenía forma de contestarlo. Estaba completamente aislada, sin amigos, sin familia, sin nadie a quien acudir. Y así, en 1964, me convertí en la señora Edith Maxwell a los 17 años, casada con un hombre de 42. Fue después de la boda cuando el verdadero horror comenzó. Everett ya no se molestó en mantener la fachada de maestro benévolo. Me mostró su verdadero proyecto: estudiar los límites de la resistencia humana al trauma infligido por personas cercanas. La ciencia actual solo estudia el trauma después de los hechos, explicó con ese brillo maníaco en sus ojos. Yo quiero documentar el proceso en tiempo real con control sobre todas las variables. Al principio, los experimentos eran simples: privación de sueño, alteraciones en la dieta, aislamiento social. Él anotaba meticulosamente cada una de mis reacciones en sus cuadernos de cubierta negra. Medía mi presión arterial, tomaba muestras de sangre, registraba mi peso e incluso la frecuencia con la que lloraba. Luego me embaracé. Everett estaba estático, no como un padre feliz, sino como un científico que acababa de recibir nuevo equipo. «Perfecto», exclamó. «Ahora podemos expandir el experimento a una segunda generación. Imagina las posibilidades». Mi primer hijo, Owen, nació en 1965. Lo siguieron Zelda en 1967, Jeremy en 1969 y la pequeña Catherine en 1971. 4 hijos a quienes amaba más que a nada en el mundo, pero a quienes Everett veía solo como nuevos sujetos para sus enfermizos experimentos. Cuando Owen cumplió 6 años, Everett anunció la nueva fase de su proyecto científico.
reunió a toda la familia en la sala y explicó con la frialdad de alguien que discute el clima que comenzaríamos un estudio sobre la capacidad del espíritu humano para soportar el sufrimiento infligido por seres queridos. Edith será el sujeto principal del experimento, les explicó a los niños. Ustedes serán los agentes de estímulo, yo seré el observador y documentaré todo para la posteridad. Los niños, confundidos, me miraron buscando una explicación, pero ¿qué podía decir? Yo misma apenas comprendía el horror que se estaba anunciando. Al día siguiente, comenzó. Everett había transformado una de las habitaciones en una especie de laboratorio. Había una silla en el centro, instrumentos en mesas a su alrededor y un rincón con un escritorio donde él se sentaba para observar y tomar notas. Owen, llamó Everett, hoy vas a aprender cómo aplicar un estímulo doloroso controlado a tu madre. Mi hijo, con 6 años, miró asustado a su padre, luego a mí. No quiero lastimar a mamá, dijo con la voz temblorosa. La sonrisa de Everett desapareció. Esa no es una opción, hijo, es ciencia. Si te niegas, tendré que aplicarte el estímulo a ti para documentar la diferencia en la reacción entre adultos y niños. Así comenzó. Mi propio hijo, obligado a pellizcarme, jalarme del cabello, darme pequeñas descargas con un dispositivo que Everett había construido. Mientras tanto, mi esposo anotaba todo: cuánto tiempo me tomaba llorar, cómo mi piel se enrojecía, cómo cambiaba mi respiración. Con el tiempo, los estímulos empeoraron. Everett les enseñó a los niños diferentes métodos para causar dolor, siempre con ese lenguaje clínico carente de emoción. Aplica presión en este punto hasta que tu madre emita un sonido de incomodidad. Observa cómo la piel cambia de color cuando presionas con suficiente fuerza. Lo peor no era el dolor físico, era ver a mis hijos siendo transformados en monstruos contra su propia voluntad. Ver el terror en sus ojos, la desesperación, la culpa. Everett los amenazaba constantemente. Si se negaban a participar, serían castigados. Si no seguían las instrucciones correctamente, se quedarían sin comida. Si mostraban demasiada empatía hacia mí, serían aislados en el sótano. Es por el bien de la ciencia, repetía, son privilegiados por participar en un estudio tan importante. Un día, cuando publiqué mis resultados, el mundo entenderá el valor de lo que hicimos aquí. Las sesiones ocurrían 3 veces por semana, siempre a la misma hora. Everett era metódico, obsesivo con la precisión científica. A veces hacía que los 4 niños participaran juntos. Otras veces elegía solo a uno para comparar diferentes enfoques. Jeremy, mi tercer hijo, era el que más resistía. A los 5 años ya intentaba sabotear los experimentos, fingiendo estar enfermo o cometiendo errores deliberadamente en las instrucciones de su padre. Everett se dio cuenta y lo castigaba severamente, a menudo obligándolo a pasar días sin comer. Zelda, mi hija mayor, desarrolló una estrategia diferente. Se volvió fría, distante, como si apagara su humanidad durante las sesiones. Ejecutaba las órdenes de su padre con precisión robótica, sin mostrar emoción. Por la noche la escuchaba llorar escondida en su habitación. Catherine, al ser la más pequeña, era la más fácil de manipular. Everett la convenció de que esto era normal, que todas las familias hacían cosas similares. Ella creía que me estaba ayudando de alguna manera incomprensible. Owen, mi primogénito, era el más complejo. Alternaba entre períodos de rebelión y momentos de sumisión total. En algunas sesiones lloraba más que yo. En otras parecía casi encontrar
un placer perverso en el poder que su padre le concedía sobre mí. Los años pasaron así, un ciclo interminable de horror clínico documentado en docenas de cuadernos negros que Everett guardaba bajo llave en su oficina. Intenté escapar 2 veces, pero él siempre me encontró. En el segundo intento, como castigo, aumentó la intensidad de los estímulos y comenzó a incluir privaciones más severas. Días sin agua, sin poder hablar, sin poder moverme. Fascinante cómo se adapta el cuerpo humano, comentó, observando mi deterioro físico y mental. Tu resiliencia es notable, Edith. Eres la mejor sujeto de estudio que podría haber encontrado. Ya no era una persona a sus ojos, era un conjunto de reacciones, estadísticas, gráficos en sus cuadernos. Y mis hijos, mis pobres hijos, se estaban convirtiendo en versiones pequeñas de él, científicos fríos frente al sufrimiento ajeno. Hasta una noche de 1967, cuando tenía 30 años y había estado viviendo en ese infierno durante 15 años, noté algo diferente en la mirada de Owen, entonces de 12 años. Un destello de conciencia, de humanidad reclamada. Fue en ese momento que entendí que si quería sobrevivir, si quería salvar al menos a uno de mis hijos, necesitaría hacer algo mucho más drástico que solo intentar escapar. Esa noche, acostada en la cama, después de otra sesión de experimentos, me hice una promesa a mí misma. Everett Maxwell pagaría por cada segundo de dolor que me causó a mí y a mis hijos, y usaría toda la paciencia que había aprendido en años de sufrimiento para planear mi venganza con la misma precisión científica que él tanto valoraba. La ira no surgió en mí de repente, creció lentamente, como una de esas plantas de Montana que parecen inofensivas en la superficie, pero cuyas raíces se extienden en silencio hasta dominar todo a su alrededor. Cada sesión de experimentos, cada nota fría en el cuaderno de Everett, cada lágrima de mis hijos agregaba más combustible a este fuego que ardía dentro de mí. En los primeros años, mi ira era caótica, explosiva, gritaba, suplicaba, amenazaba. Una vez intenté atacar a Everett mientras dormía. Se despertó, me inmovilizó con facilidad y al día siguiente creó un nuevo experimento para medir la agresividad del sujeto cuando es provocado. Fue la peor sesión de todas. Hizo que Jeremy, entonces de solo 6 años, me sostuviera los brazos mientras Owen aplicaba descargas de intensidad creciente hasta que me desmayé. Fascinante, murmuró Everett cuando recuperé la conciencia. La ira extrema alteró por completo tus patrones de resistencia al dolor. Fue en ese momento que entendí que mi ira incontrolada era solo más datos para sus experimentos. Se alimentaba de ella, la estudiaba, la documentaba. Si quería sobrevivir, si quería salvar a mis hijos, necesitaría transformar esta ira en algo diferente, algo frío, calculado, paciente, algo que él no pudiera detectar y estudiar. A partir de ese día, comencé a cambiar. Externamente me volví más sumisa, más resignada. Dejé de resistir abiertamente los experimentos. Everett notó el cambio y inicialmente se decepcionó. Incluso aumentó la intensidad de los estímulos para provocar reacciones más intensas. Pero eventualmente aceptó que había alcanzado una nueva etapa del experimento, la ruptura completa de la voluntad del sujeto. Poco sabía él que dentro de mí mi voluntad era más fuerte que nunca. Mientras él pensaba que me había quebrado, yo simplemente estaba canalizando mi ira hacia un propósito más elevado. Cada dolor, cada humillación era cuidadosamente almacenada en mi memoria, no para alimentar un odio ciego, sino para fortalecer mi determinación. Por la noche, cuando todos dormían, practicaba técnicas de respiración que había aprendido de mi madre. Me concentraba en vaciar mi mente,
en separar la conciencia del dolor físico. Esto me permitía soportar los experimentos cada vez más severos y al mismo tiempo observar todo con claridad. Las rutinas de Everett, sus debilidades, los patrones de comportamiento de mis hijos. Me di cuenta de que Owen, mi primogénito, estaba en una edad crítica. A los 12 años había participado en los experimentos durante tanto tiempo que corría el riesgo de normalizar por completo esa situación enfermiza. Pero también noté que, a diferencia de Zelda, que se había desconectado emocionalmente, o de Catherine, que creía ingenuamente en las justificaciones de su padre, Owen todavía tenía momentos de duda, de conflicto interno, pequeñas vacilaciones antes de seguir las órdenes de su padre, miradas furtivas, de culpa después de las sesiones. Fue en él en quien decidí concentrar mis esfuerzos. Si podía reclamar la humanidad de al menos uno de mis hijos, tal vez tendría una oportunidad de escapar de ese infierno. Comencé a establecer una comunicación silenciosa con Owen. Pequeños gestos cuando Everett no miraba, un toque suave en la mano, una mirada significativa, una sonrisa de comprensión cuando mostraba reticencia a lastimarme. En las raras ocasiones en que estábamos solos, cuando Everett salía a buscar provisiones al pueblo más cercano, le susurraba palabras de afirmación. «No es tu culpa, Ishujo», le decía suavemente. «Tu padre está enfermo. Lo que pasa aquí no es normal. Un día saldremos de este lugar». Al principio, Owen se alejaba, asustado, como si mis palabras fueran una trampa. Everett nos había condicionado a desconfiar el uno del otro, a ver cualquier muestra de afecto como una debilidad. Pero con el tiempo, mi persistencia comenzó a atravesar la barrera que mi hijo había construido alrededor de su corazón. Mientras trabajaba en la recuperación emocional de Owen, nunca dejé de buscar una oportunidad para escapar. Durante años había recolectado pequeños fragmentos de información, la ubicación exacta de nuestra propiedad, que descubrí al escuchar las conversaciones de Everett con los pocos comerciantes que nos visitaban, los horarios en que salía, las llaves que guardaba, los caminos a través del bosque. Pero escapar no sería suficiente. Sabía que Everett nos encontraría como lo había hecho antes. E incluso si lográbamos desaparecer, ¿qué garantía tenía yo de que no le haría lo mismo a otras personas? No, huir no era la meta final. Era solo el primer paso en un plan más grande. La ira dentro de mí se había transformado en algo más refinado, más preciso. Ya no era solo el deseo de escapar del sufrimiento, sino la determinación de asegurar que Everett nunca pudiera hacer lo que nos hizo a nosotros a nadie más. Y para eso necesitaba evidencia irrefutable de los horrores que sucedían en esa casa. Los cuadernos, los malditos cuadernos negros, donde documentaba meticulosamente cada experimento, cada reacción, cada gota de sufrimiento. Eran la clave tanto para la condena de Everett como para su obsesión. Los guardaba bajo llave en su oficina, los revisaba compulsivamente, los organizaba con un cuidado casi religioso. En 1978, cuando Owen cumplió 13 años, sentí que estaba listo, que había recuperado suficiente de su humanidad para ayudarme. Durante una de las sesiones de experimentos, cuando Everett le pidió que aumentara la intensidad de la descarga que me aplicaba, vi la negativa en sus ojos. Obedeció porque no tenía opción. Pero en ese momento establecimos una comunicación silenciosa, un acuerdo tácito de que esto necesitaba terminar. Esa noche, mientras Everett dormía, Owen vino a mi habitación, algo que no hacía desde que era muy pequeño. «Mamá», susurró con los ojos llorosos, «lo que estamos haciendo está mal, ¿verdad?».
Fue como si un dique se hubiera roto dentro de mí. Años de emociones contenidas amenazaban con desbordarse, pero logré mantener la compostura. No era el momento de desmoronarse, era el momento de actuar. Sí, hijo, respondí, sosteniendo sus manos. Está muy mal. Tu padre no está bien. Lo que él llama ciencia es en realidad una enfermedad y necesitamos detenerla. En las semanas siguientes, comencé a preparar a Owen. Le expliqué sobre el mundo más allá de esa propiedad aislada, las ciudades, las leyes, la policía, que podría ayudarnos. Hablé sobre sus hermanos y la posibilidad de salvarlos a ellos también. Y lo más importante, sobre los cuadernos que necesitábamos obtener como evidencia. La oportunidad surgió cuando Everett anunció que haría un viaje de 3 días a Denver para comprar nuevo equipo. Era la ventana de tiempo más larga que habíamos tenido jamás. Owen logró encontrar la llave de la oficina, que Everett guardaba escondida en un compartimento secreto de su escritorio. Cuando finalmente abrimos la puerta de la oficina y vimos los estantes llenos de cuadernos negros, todos meticulosamente etiquetados por fecha, sentí una mezcla de horror y validación. Había más de 50 cuadernos documentando 15 años de tortura sistemática. Hojeamos algunos de ellos y encontramos descripciones clínicas detalladas de cada sesión, acompañadas de gráficos, tablas e incluso fotografías. «Está loco», murmuró Owen con la voz temblorosa, «completamente loco». «Sí», concordé, «y por eso necesitamos detenerlo». Esa noche, sentados a la luz de las velas en mi habitación, elaboramos nuestro plan. No podíamos huir con todos los cuadernos. Había demasiados y llamarían la atención. Necesitábamos elegir los más incriminatorios, aquellos que mostraban claramente la naturaleza de los experimentos y la participación forzada de los niños. Pero mientras leíamos más de esos horribles registros, algo en mí cambió. La ira fría y calculada que había cultivado durante años comenzó a calentarse de nuevo. Cada página de esos cuadernos reavivaba la furia que había trabajado tan duro para controlar. Había un cuaderno en particular etiquetado «Reacciones extremas del sujeto A». Yo era el sujeto A, que documentaba las veces que Everett me había llevado más allá de los límites de la conciencia. Descripciones detalladas de cómo reaccionaba mi cuerpo al dolor extremo, cuánto tiempo me tomaba desmayarme, cuánto tiempo en recuperar la conciencia, todo anotado con la precisión de alguien que registra la temperatura en un termómetro. En ese momento, supe que no sería suficiente con escapar y denunciar a Everett a las autoridades. La ira que había domado durante tanto tiempo regresó con toda su fuerza, pero ahora no era caótica como antes. Estaba enfocada, dirigida, implacable. «Haremos más que solo huir, Owen», dije cerrando el cuaderno. «Nos aseguraremos de que tu padre nunca le haga esto a nadie más». Mi hijo me miró con una mezcla de miedo y comprensión. Solo tenía 13 años, pero los ojos que me miraban fijamente eran los de alguien mucho mayor. Alguien que había visto y hecho cosas que ningún niño debería saber. «¿En qué estás pensando, mamá?», preguntó. Miré las pilas de cuadernos, las notas meticulosas de Everett, los instrumentos de tortura que él llamaba equipo científico. 15 años de dolor, humillación, vidas destruidas en nombre de una ciencia pervertida. «Estoy pensando que tu padre siempre quiso entender los límites de la resistencia humana», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Tal vez es hora de que probemos sus límites». La ira se había transformado en algo más allá del odio. Era una certeza cristalina, una determinación absoluta. Everett Maxwell no solo sería detenido,
sino que experimentaría de primera mano el fruto de sus propios métodos. Y yo, a quien él consideraba meramente un sujeto de estudio, sería la científica responsable de su experimento final. En la víspera del regreso de Everett, mientras Owen y yo finalizábamos los preparativos para nuestro escape, no podía dejar de pensar en los cuadernos, las notas frías, las fotografías de mi sufrimiento. No era solo mi dolor lo que me conmovía, era la conciencia de que, si no lo deteníamos, definitivamente encontraría otras víctimas, crearía otros laboratorios. Fue entonces que supe con absoluta certeza que mi ira nunca moriría hasta que transformara a Everett Maxwell de científico a conejillo de Indias, hasta que él entendiera en su propia piel el verdadero significado de sus experimentos sobre el trauma y la resiliencia. En 1978, a los 31 años, comencé a planear meticulosamente lo que sería no solo nuestro escape, sino la destrucción completa de Everett Maxwell. Los 15 años que pasé como su conejillo de Indias me enseñaron lecciones valiosas: paciencia, observación detallada y principalmente cómo pensar como él. Mientras leía sus cuadernos de experimentos, me di cuenta de que podía usar su propio método científico en su contra. Everett era obsesivo con controlar las variables. Creaba entornos controlados para sus experimentos, aislando cada factor para medir sus consecuencias exactas. Esta misma obsesión sería su perdición. Un buen experimento, solía decir durante sus sesiones de tortura, elimina todas las variables no deseadas y mantiene solo aquellas que queremos estudiar. Pasé semanas estudiando sus patrones de comportamiento, sus rutinas, sus debilidades. Everett era un hombre de hábitos rígidos. Se despertaba a las 5:30 cada mañana, tomaba café precisamente a las 6:15, trabajaba en su oficina hasta el mediodía, almorzaba a las 12:30, realizaba experimentos de 2 a 4 Cerego pm y por la noche revisaba sus notas mientras bebía exactamente 2 dedos de whisky antes de dormirse a las 10 p.m. Su previsibilidad sería mi primer aliado. El segundo sería su orgullo. Everett tenía una confianza absoluta en su superioridad intelectual. Creía que nadie, especialmente una chica de campo sin educación formal como yo, podría superarlo en inteligencia o planificación. El tercer aliado sería su propia obsesión. Los cuadernos de experimentos eran su tesoro más preciado, la prueba del trabajo de su vida. Los revisaba compulsivamente, los reorganizaba constantemente, hablaba de ellos como si fueran su legado para la humanidad. Mientras tanto, continuaba trabajando con Owen, quien ahora a los 13 años se había convertido en mi cómplice silencioso. Le enseñé a actuar con normalidad durante los experimentos, a mostrar la frialdad que su padre esperaba, mientras internamente se preparaba para nuestra venganza. También comencé a evaluar a los otros niños. Zelda, con 11 años, estaba demasiado desconectada emocionalmente para confiar en ella. Jeremy, con 9 años, era demasiado rebelde y podría delatarnos accidentalmente. Catherine, con solo 7 años, era demasiado joven para entender completamente la gravedad de la situación. Owen sería mi único aliado en esta fase del plan. La primera parte de mi plan era asegurar evidencia. Necesitábamos los cuadernos más incriminatorios, aquellos que documentaban los experimentos más extremos y la participación forzada de los niños. Owen logró hacer moldes de cera de las llaves de la oficina de Everett y durante sus ausencias accedíamos a los cuadernos y seleccionábamos los más importantes. Fotografiamos páginas clave con una cámara que Everett guardaba para documentar sus experimentos. También grabamos en secreto
algunas sesiones de experimentos usando un pequeño grabador que Owen encontró entre las pertenencias de su padre. Cada evidencia recolectada era un paso más hacia la destrucción de Everett, pero sabía que no sería suficiente. Las autoridades podrían no entender la magnitud de los horrores, o Everett podría usar su astucia para convencerlos de que era yo quien estaba loca. Necesitaba algo más definitivo, algo que asegurara que nunca volvería a ver la luz del día como un hombre libre. Fue entonces que recordé algo que mi madre me había enseñado sobre las plantas de Montana cuando era niña. Cada planta tiene su propósito, Edith, decía mientras recolectábamos hierbas en el bosque. Algunas curan, otras alimentan y otras enseñan lecciones que necesitan ser aprendidas. Entre las plantas que conocía desde la infancia estaba la cicuta de agua, una planta que crecía cerca de arroyos y que podía causar convulsiones y parálisis si se consumía en dosis suficientes. También conocía la dedalera, cuyas hojas contienen digital, un poderoso compuesto que afecta el corazón, y la delfa, cuyas hermosas flores ocultan una toxina mortal. Durante años había cultivado discretamente algunas de estas plantas en mi pequeño jardín de hierbas, justo al lado de las hierbas medicinales inofensivas. Everett, que despreciaba lo que llamaba supersticiones de curanderas, nunca prestó atención a mi jardín. Para él era solo un pasatiempo femenino sin importancia científica. Mientras recolectaba evidencia, también comencé a preparar extractos de estas plantas, disimulándolos como tinturas medicinales. Los guardaba en frascos etiquetados como remedios para dolores de cabeza o problemas digestivos. Everett nunca sospechó. De hecho, a veces se burlaba de mis pociones de bruja, lo cual era perfecto para mis propósitos. Mientras trabajaba en estos preparados, continuaba perfeccionando el resto del plan. Necesitábamos un momento en que Everett estuviera particularmente vulnerable, un momento en que su obsesión por el control pudiera volverse en su contra, y encontré la oportunidad perfecta cuando anunció que presentaría sus hallazgos preliminares en una conferencia de psicología en Denver el próximo mes. Finalmente el mundo científico reconocerá mi trabajo, declaró durante la cena. Será mi triunfo la validación de todo lo que he sacrificado. En sus ojos vi no solo la arrogancia de siempre, sino también una ansiedad inusual. Después de años de aislamiento, estaría enfrentando a sus colegas anteriores, aquellos que lo habían expulsado de la comunidad académica. Sería un momento de inmensa presión psicológica para él y, por lo tanto, el momento perfecto para actuar. La noche antes de su partida a Denver, Everett estaba particularmente agitado. Revisaba sus notas una y otra vez, practicaba su discurso frente al espejo, ajustaba y reajustaba los gráficos que llevaría. A las 9 p.m., como de costumbre, se sirvió su whisky, pero esa noche, en lugar de los 2 dedos habituales, se sirvió 3. ¿Nervioso, querido?, pregunté con una dulzura que había perfeccionado a lo largo de los años. Él me miró con sospecha, pero mi expresión era impecablemente neutral. Los genios siempre son incomprendidos antes de ser reconocidos, respondió con arrogancia. Mañana cambiará todo. Asentí, sirviéndole un poco más de whisky. Por supuesto, querido, toma un poco más, te ayudará a dormir. Él aceptó sin cuestionar, demasiado absorto en sus propias preocupaciones para notar algo fuera de lo común. Lo que no sabía era que había añadido una mezcla cuidadosamente medida de mis extractos herbales a su botella de whisky. No era suficiente para matarlo, ni siquiera para enfermarlo gravemente.
solo lo suficiente para causarle malestar gastrointestinal, confusión mental y debilidad muscular, síntomas que podrían atribuirse fácilmente al estrés y la ansiedad. Al día siguiente, Everett partió hacia Denver, pero no en el estado de alerta máxima que había planeado. Los efectos de la mezcla herbal, combinados con el exceso de alcohol y su ansiedad natural, lo dejaron mareado, con náuseas y con la mente nublada. Lo observé desde la ventana mientras se alejaba en el auto, y por primera vez en 15 años sentí una chispa de esperanza genuina. No era solo que tendríamos varios días sin él, era que había puesto en movimiento la primera fase de un plan que culminaría con su completa destrucción. Durante los 3 días que Everett estuvo en Denver, Owen y yo trabajamos incansablemente. Sacamos copias de las páginas más incriminatorias de los cuadernos y las escondimos en varios lugares fuera de la propiedad, junto con las cintas de audio que habíamos grabado en secreto. También preparé paquetes con evidencia que enviaría por correo a varias autoridades si algo me sucedía, pero la parte más crucial del plan involucraba a los otros niños. Comencé a trabajar con Zelda, Jeremy y Catherine de maneras sutiles. En lugar de confrontar directamente su adoctrinamiento, planté pequeñas semillas de duda. ¿No es extraño que otras familias no hagan estos experimentos?, comentaba casualmente mientras cocinaba. En los libros que leo, los científicos generalmente experimentan con animales, no con sus propias familias. Owen me ayudaba compartiendo sus propias dudas con sus hermanos cuando Everett no estaba cerca. Fue un proceso lento y cuidadoso, pero para cuando Everett regresó de Denver, había logrado avances significativos, especialmente con Jeremy, cuyo espíritu rebelde lo hacía más receptivo a cuestionar la autoridad de su padre. El regreso de Everett de Denver fue muy diferente a su partida. En lugar del triunfante científico que esperaba validación, regresó amargado y enfurecido. Su presentación había sido un desastre. Los efectos residuales de la mezcla herbal, combinados con su ansiedad, hicieron que tartamudeara, olvidara partes de su discurso y pareciera confundido ante preguntas básicas. Los otros académicos lo ridiculizaron, llamaron a su trabajo poco ético y poco científico, y sugirieron que su expulsión de Cornell había sido más que justificada. «¡Idiotas!», gritó, arrojando sus notas por la sala. «No son capaces de reconocer la genialidad cuando la tienen frente a sus narices. Mi trabajo es demasiado avanzado para sus mentes mediocres». Mientras observaba su rabia, supe que el momento para la fase final de mi plan se acercaba. Un Everett desequilibrado, humillado y desesperado sería más impredecible, pero también más propenso a errores. En las semanas siguientes, noté que comenzaba a beber más whisky por las noches, a veces 3 o 4 dedos en lugar de 2. Su meticulosa rutina comenzó a desmoronarse. Se despertaba más tarde, omitía sesiones de experimentos, pasaba horas en su oficina revisando obsesivamente los cuadernos como si buscara alguna falla en su metodología que explicara su fracaso. Fue durante este periodo de vulnerabilidad que comencé la siguiente fase de mi plan. Aumenté gradualmente la dosis de la mezcla herbal en su whisky, siempre cuidadosa de no exceder los límites que harían que la causa fuera obvia. Los efectos eran sutiles pero acumulativos: pérdida de memoria a corto plazo, temblores en las manos, episodios de confusión. Everett atribuyó estos síntomas al estrés y la decepción. «El precio de la genialidad», murmuró una noche, mirándose en el espejo con ojos vidriosos. «El mundo no está preparado para mi trabajo».
Mientras continuaba minando silenciosamente su salud, también trabajé para aislarlo aún más. Comencé a enviar cartas anónimas a los pocos comerciantes que visitaban nuestra propiedad, sugiriendo que Everett estaba mentalmente inestable y que era mejor mantenerse alejado. Poco a poco, los visitantes dejaron de venir. Nuestro aislamiento, que durante años había sido mi prisión, ahora se convertía en mi arma. En la soledad de nuestra propiedad, lejos de ojos curiosos, podría ejecutar la parte final de mi plan sin testigos. Fue en octubre de 1968 cuando supe que el momento había llegado. Everett anunció que había decidido escribir un libro completo sobre sus hallazgos, un trabajo monumental que, según él, revolucionaría la psicología para siempre. Necesito sujetos más cooperativos, declaró, mirándonos a mí y a los niños con una mezcla de desdén y posesividad. Tal vez sea hora de expandir el grupo de estudio. Esas palabras me helaron la sangre. Sabía lo que significaban. Buscaría nuevas víctimas, posiblemente trayendo a otras personas a la propiedad o encontrando formas de experimentar con personas fuera de nuestro círculo familiar inmediato. No podía permitirse que eso sucediera. Mi plan, que originalmente era escapar y asegurar su arresto, ahora necesitaba evolucionar hacia algo más definitivo. No podía arriesgarme a que manipulara a las autoridades o escapara de la justicia. Tenía que asegurarme de que nunca más pudiera hacerle daño a nadie. Esa noche, mientras Everett dormía profundamente gracias a una dosis más fuerte de mi mezcla herbal en su whisky, me reuní con Owen en la cocina. «Ya no podemos esperar», le dije en voz baja. «Tu padre está planeando traer a más personas aquí. No podemos permitir que eso suceda». Owen, ahora con 13 años, pero con la seriedad de un adulto, asintió. «¿Qué vamos a hacer, mamá?». Miré hacia la ventana, hacia el bosque oscuro que nos rodeaba. Durante años, ese bosque había sido una barrera que nos mantenía prisioneros. Ahora sería el telón de fondo para nuestra liberación. «Vamos a darle a tu padre exactamente lo que siempre quiso», respondí. «Un experimento final, uno que estudie los límites de la resistencia humana. Solo que esta vez, él será el sujeto». La ira que había alimentado durante tanto tiempo ahora ardía fría y controlada dentro de mí. Cada año de sufrimiento, cada lágrima de mis hijos, cada nota clínica en esos malditos cuadernos se había transformado en una determinación inquebrantable. Everett Maxwell estaba a punto de descubrir que el conejillo de Indias que había creado se había convertido en una científica mucho más brillante que él, y su experimento final sería también el mío. El día en que todo terminaría comenzó como cualquier otro en nuestro infierno doméstico. Everett se despertó tarde, quejándose de dolor de cabeza y náuseas, efectos secundarios de la dosis aumentada que había administrado la noche anterior. Mientras preparaba el desayuno, noté cómo sus manos temblaban ligeramente al tomar la taza de café. «No me siento bien, Edith», murmuró masajeándose las sienes. «Tal vez pospongamos la sesión de hoy». Por un momento, casi sentí lástima por él, casi, pero luego recordé las docenas de veces que me había desmayado durante sus experimentos, las veces que había obligado a mis propios hijos a causarme dolor, las frías anotaciones en sus cuadernos. Cualquier vestigio de compasión se evaporó, reemplazado por la fría certeza de que estaba haciendo lo necesario. «Tal vez un poco de aire fresco te haría bien, querido», sugerí con voz suave. «Podrías dar un paseo por el bosque esta tarde. El aire fresco siempre te ha ayudado a pensar con claridad». Everett asintió, débilmente,
Sí, tal vez tengas razón. Necesito claridad para el nuevo capítulo que estoy escribiendo. No sabía que el nuevo capítulo al que se referiría sería escrito por mí y que sería el final de su historia. Mientras Everett trabajaba en su oficina esa mañana, me reuní con Owen por última vez antes de poner en marcha nuestro plan. «Recuerda», le susurré, «después de que salga, lleva a tus hermanos al escondite que preparamos en el bosque y espera allí. No salgan por nada, sin importar lo que escuchen». Owen asintió, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y determinación. «¿Y tú, mamá?» «Yo me encargaré de tu padre», respondí con una calma que no sentía. «Y luego iré con ustedes. Todo saldrá bien, te lo prometo». Era una promesa que pretendía cumplir, aunque sabía que había riesgos. Pero después de 15 años de infierno, cualquier riesgo valía la pena. La tarde cayó gris y fría, típica de octubre en Montana. Everett, todavía quejándose de malestar, se puso su abrigo y anunció que daría un corto paseo por el bosque. «No estaré fuera por mucho tiempo», dijo tomando su bastón. «Tengo mucho trabajo que hacer». Asentí, observándolo desde la puerta mientras se adentraba en el bosque. Esperé exactamente 15 minutos. Luego tomé la pequeña mochila que había preparado y lo seguí. El bosque era un lugar familiar para mí. De niña había aprendido cada sendero, cada árbol notable, cada roca distintiva. En los años de reclusión en la propiedad de Everett, a menudo soñaba con esos bosques de mi infancia, lugares de libertad y aventura en lugar de confines. Ahora, ese conocimiento sería mi arma. Sabía exactamente a dónde se dirigiría Everett, a un claro pequeño donde a veces iba a meditar, como él decía. En realidad, era el único lugar en nuestra propiedad donde podía ver el cielo abierto sin sentirse observado. Cuando me acerqué al claro, lo vi de pie junto a un árbol caído, respirando profundamente con los ojos cerrados. Me escondí detrás de un grupo de abetos y observé. Parecía vulnerable allí. Un hombre de mediana edad, con postura encorvada, con el cabello despeinado por el viento. Por un momento dudé. ¿Realmente podía ser esto? ¿Realmente podía convertirme en la misma clase de monstruo que él era? Pero luego recordé a Owen, a los 6 años, llorando mientras me aplicaba descargas porque su padre le había dicho que lo haría sufrir mucho más si se negaba. Recordé a Zelda desconectándose emocionalmente para sobrevivir. Recordé a Jeremy siendo castigado por mostrar compasión. Recordé a Catherine creyendo que lastimar a su propia madre era normal, y supe que no tenía opción. Salí de mi escondite. «Everett», llamé suavemente. Él se volvió, sorprendido. «Edith, ¿qué haces aquí?» «Vine a unirme a tu paseo», respondí, acercándome. «Pensé que podríamos hablar sobre tu libro». Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Siempre estaba ansioso por hablar sobre su trabajo. «Ah, sí. El capítulo sobre la resiliencia adaptativa es particularmente innovador. Muestra cómo el sujeto, quiero decir, tú, desarrollaste mecanismos de afrontamiento después de años de estímulos controlados». Sus palabras tan frías, tan clínicas, sellaron su destino. Mientras hablaba, señalando con entusiasmo mientras explicaba sus teorías, me deslicé detrás de él. En mi mochila llevaba una jeringa que había robado de su equipo médico, llena con una mezcla concentrada de extractos de plantas que había preparado meticulosamente. Contenía cicuta de agua para causar parálisis, dedalera para afectar el corazón y adelfa para asegurar que el resultado fuera irreversible. Era una combinación que había perfeccionado durante meses de experimentación secreta, probando dosis en pequeños animales que merodeaban por la propiedad para calcular la efectividad.
Everett, dije suavemente, justo cuando se volvía hacia mí. Hay algo que necesito mostrarte. ¿Qué es?, preguntó con impaciencia en la voz. En ese momento, rápidamente, le inyecté el contenido de la jeringa en el cuello. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock y el dolor. ¿Qué has hecho?, tartamudeó, llevándose la mano al cuello donde una pequeña gota de sangre aparecía. Es un experimento, querido, respondí, retrocediendo unos pasos. Siempre quisiste entender los límites de la resistencia humana. Hoy serás el sujeto de estudio. Él intentó avanzar hacia mí, pero sus piernas ya comenzaban a fallar. La mezcla actuaba rápidamente. Estúpida mujer, jadeó cayendo de rodillas. Te destruiré por esto. Sacó uno de sus preciados cuadernos de la mochila. Ya es demasiado tarde para eso, Everett. Mientras hablamos, Owen y tus otros hijos están en un lugar seguro y las evidencias de tus experimentos están en camino a las autoridades. Tu legado no será el de un genio incomprendido, sino el de un monstruo. Su rostro se distorsionó por una mezcla de rabia y miedo. Mis cuadernos, mi trabajo, tu trabajo está terminado, dije con calma, observando cómo el veneno hacía efecto. Sus extremidades comenzaron a convulsionarse. La respiración se volvió irregular. Pero el mío apenas comienza. Siempre te fascinó cómo los seres humanos pueden soportar el sufrimiento infligido por aquellos que aman. Ahora experimentarás la versión final de ese concepto. Él intentó hablar, pero solo salió un sonido gutural de su boca. Sus ojos, que siempre me habían mirado con frialdad científica, ahora mostraban un terror primitivo, animal. Era la misma mirada que había visto en mis propios ojos tantas veces durante sus experimentos. Me arrodillé junto a él, observando meticulosamente sus reacciones como él había hecho conmigo tantas veces. Fascinante, murmuré, imitando su tono clínico. El sujeto muestra signos de angustia respiratoria a los 3 minutos de la administración, temblores musculares evidentes en las extremidades, pupilas dilatadas que indican estrés extremo en el sistema nervioso. Everett me miró con incredulidad, como si finalmente comprendiera la monstruosidad de lo que me había hecho durante todos esos años. Permanecí con él mientras la vida se le escapaba, observando cada espasmo, cada jadeo, cada contracción muscular. No sentí placer, pero tampoco remordimiento, solo una fría satisfacción, la certeza de que estaba previniendo que más personas sufrieran como yo y mis hijos habíamos sufrido. Cuando su respiración se detuvo por completo y sus ojos se quedaron vidriosos e inmóviles, me puse de pie. El científico había realizado su último experimento y yo había completado el mío. Regresé a la casa, donde Owen esperaba ansiosamente con sus hermanos. «¿Está?», comenzó a preguntar. Asentí. «Está terminado. Ahora podemos ser libres». Esa noche, mientras mis hijos dormían seguros por primera vez en sus vidas, quemé los cuadernos de Everett uno por uno en la chimenea. Las llamas consumieron 15 años de horror, transformando las frías anotaciones clínicas sobre nuestro sufrimiento en cenizas. Al día siguiente, llevé a mis hijos lejos de ese lugar para siempre. Hoy, mientras cuido de mi jardín aquí en Montana, a veces pienso en Everett, no con odio, sino con una tristeza profunda por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Mi venganza no fue dulce, pero fue necesaria. Como dicen aquí en el campo, a veces hay que podar las plantas enfermas para salvar el jardín. Y yo podé la planta más enferma de todas para salvar a mis hijos. La historia que les conté hoy es difícil de escuchar, lo sé, pero es mi verdad, la verdad que cargué en silencio durante décadas.
Si les conmovió, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Compartan esta historia con alguien que pueda necesitar escuchar que incluso en las situaciones más oscuras hay esperanza de redención. Y para aquellos que están enfrentando sus propios infiernos privados, recuerden, a veces la resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de encontrar la fuerza para terminar con el ciclo de dolor, sin importar lo que cueste. Hasta la próxima historia, soy la abuela Edith, deseándoles paz y fortaleza en sus propias jornadas. Cuídense, queridos míos, y recuerden, nadie tiene derecho a convertir su dolor en un experimento científico. Nadie.